Como todo inmigrante tengo una historia. Historias intensas, de amor, dramáticas, tristes. Pero el inmigrante necesita un espacio para compartirlas. Hola, soy Claudio Muñoz. Hace 30 años vivo en Luisiana, Estados Unidos. Creé este podcast para conectarme con otros inmigrantes, pues sus historias me ayudaron a salir de momentos difíciles. Los inmigrantes pasamos por cosas muy difíciles y felices, pero la gente no las sabe. Y estas historias pueden ayudar a otros, sea la situación que estés. Si estás fuera de tu país, si estás por ir, estas historias te pueden impactar. Son importantes para aliviar decisiones, para bien o para mal. Escuchar a otros inmigrantes me inspiró a dar pasos adelante. Por eso en Cross Border Mental Health conectamos a quienes están lejos con terapeutas que hablan su idioma y entienden su cultura. Este espacio es para ti. Historias de México, España, Argentina, donde sea que estés, si tienes una historia, cuéntala. Puede ser el faro de alguien más. Yo tengo 5 historias, pero busco la tuya. Inmigrantes somos todos, los que se van, los que vuelven, los que sueñan. Este es el espacio. Suscríbete a Cruzando Frontera, Cross Borders. Y si necesitas apoyo, visita Cross Border Mental Health, terapia accesible para que ninguna frontera te separe de sentirte en casa. Porque ser inmigrante es ser intenso. Hola Benja, gracias por estar en mi podcast. Este es mi primer podcast, Cross Border, así que te agradezco por participar y ayudarme con este primer podcast. Mi hermano Benja, como yo, somos los dos inmigrantes y venimos a diferentes edades, ¿no? Así que su historia es obviamente diferente a la mía. Pero bueno, hoy voy a entrevistar a mi hermano, es la historia de él y la quiero compartir. Así que Benja, habla un poquito de vos, decime cómo llegaste, cómo fue tu primera impresión, toda tu experiencia, a qué edad llegaste, contá un poquito a la audiencia. Bueno, soy Benjamín Muñoz, me dicen Benjamín. eh, yo tengo 41 años. Llegué el 7 de marzo de 1995 al aeropuerto de Miami. Eran como las 6 de la mañana con mi padre, mi madre y mi hermana. Y ahí comienza la historia en Miami. Tenía 11 años, estaba asustado, nervioso, porque había mucha diversidad de culturas y la verdad que cuando bajé del avión y vi ese aeropuerto tan gigante y gente de todas partes del mundo, bueno, ahí comienza la historia, así que Entonces, con 11 años, Benja, ¿vos qué pensabas? Por ejemplo, vos estabas llegando a Estados Unidos, ¿no? Obviamente, nuestros padres nos trajeron acá, pero vos con 11 años, ¿qué se te cruzaba? ¿Estabas entusiasmado? Más allá de nervioso, de que contás que estás nervioso porque era un lugar nuevo, pero ¿qué pensabas vos? ¿Qué eran tus expectativas con 11 años? ¿Qué se te cruzaba por y tu para mente? mí fue una tortura. Para mí era dejar mi país, mi barrio, mi gente. Y disculpa, me emocioné. Ah, está bien, está bien. Sí, para mí fue una tortura. Y tenía una imagen de Estados Unidos que la veía en las películas y había una serie que se llamaba The Wonder Years, Los Años Felices. Y esa era la imagen que tenía y cuando llegué al aeropuerto de Miami era totalmente diferente. Pero sí, era, venía a refugiarme. Yo en mi mente, como me preguntás, en mi mente venía a un país donde me iba a proteger de la situación que había pasado con mi familia en Buenos Aires, en Berazategui. Entonces yo como niño a los 11 años con esa mente venía a una nación que iba a proteger a mi familia de las injusticias. Eso es lo que yo pensaba cuando venía con mi padre y por qué mi padre me sacaba de mi patria, ¿no? Porque siempre la sé mi patria. Amo a Estados Unidos. Y bueno, en mi mente era subirme a un avión, dejar a mis amigos, dejar mi escuela, mi casa, todo, porque en mi mente me decía que venía una nación donde existía la justicia
y ahí me iban a proteger a mí y a mi familia. Con 11 años vos ya pensabas todo eso, vos ya en ese momento es lo que tu mente procesaba. Con 11 años para que la audiencia, Sí, clarificar para la sí, audiencia, ¿no? porque capaz te voy a contar un detalle, porque puede ser, bueno, un chico de 11 años, bueno, estaba muy triste, me acuerdo, triste por dejar Buenos Aires, y aparte habíamos pasado una justicia hacía muy poco, como un tipo de secuestro, donde me encierran en un baño, a 200, a 200 metros de la comisaría, donde la ley te protege, y yo, siendo un niño, ¿no? A punto de pistola, me encierran en un baño, y bueno, fue todo tan rápido que para mí parecía que hacía un año que estaba dentro de ese baño, fue todo, en mi mente era eterno, me lloré, estaba en pánico, fue muy traumante. Yo tengo registro de 8 o 9 personas que entraron a la casa de mi padre a punta de pistola, y eso es lo que registró mi mente desde ese momento. Es lo que pensaba un niño de 11 años, es, bueno, mi padre me saca de acá para protegerme. Entonces sí, es lo que pensaba un niño de 11 años, porque yo siempre tuve todo en Argentina, no me faltaba nada, todo. O sea, estaba con mi gente, con mis amigos, entonces Claro. decía, bueno, esta es la razón por qué. Y lo que pensaba eso lo pensaba en el viaje, iba triste, y tenía esa imagen de Estados Unidos de los años felices, de Wonder Years, que es una serie que se las recomiendo, que bueno, es lo que venía pensando en ese tiempo. Venga, ya que tocaste ese tema, no es completamente relacionado a inmigración, pero es un motivo por el cual inmigramos como familia. Como somos familia, soy parte de eso también. Así, bien breve, ¿podés contar un poquito qué fue lo que pasó? Porque vos hablas de tener la pistola en la cabeza y secuestro. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Bueno, yo estaba en mi casa, nosotros vivimos a 200 metros de 2 cuadras de la comisaría, en un lindo barrio donde mi viejo se esforzó mucho, una casa hermosa. Yo estaba jugando y en el living de mi casa, y de repente aparecen 2 autos y empiezan a bajar personas apuntando a mi padre y a mi madre. Y yo miraba por la ventana y bueno, entran en fila, así, tipo comando, armas largas. No entendía, bueno, mi padre me dice: "Vamos para el baño arriba", y ahí comencé a vivir. Y en ese momento se parecía eterno. Entraban, me apuntaban a mi padre, después me pusieron un revólver en la cabeza, amenazaban a mi padre. Entonces, hasta que, bueno, para hacerlo breve, eso fue para mí, parecía eterno, esperando que llegue la policía. Yo digo, en cualquier momento van a llegar si estamos a 2 cuadras, un vecino, alguien. Eso pensaba en mi mente, después entré en pánico, me puse a llorar, me apuntaba con el arma en la cabeza, acá atrás. Yo me miraba por el espejo y lo amenazaban a mi padre. Entonces, eso fue lo que pasó, y esa fue la razón en mi mente de por qué mi padre me saca de una gran nación, porque a mí, Argentina, la mejor escuela, mejores amigos, familia, todo. Claro. Entonces, para mí era eso. Esa fue la razón de mi mente por qué emigramos a esta gran nación también que es Estados Unidos. Es lo que en la Argentina le dicen secuestro Se encuentra express. express, sí, Fue varias horas, claro, a mí, en mi claro. mente era eterno. Yo estaba ahí, entonces entiendo lo que decís porque el momento es eterno. Las Sí, personas que pasan por eso lo van a entender. Es un momento que puede ser horas, 3 horas, 4 horas, parecen días. La incertidumbre te hace sentir de esa claro. forma, ¿no? Que las horas parecen muy largas. Pero bueno, moviendo más hacia adelante de tu experiencia, navegando más ahora en lo que es la inmigración. Bueno, ahora ya estás en Estados Unidos y bueno, estás viviendo en Estados Unidos y bueno, tu experiencia con la escuela, ¿cómo fue ir a la escuela por primera vez? ¿Cuál fue tu impresión y tu experiencia con eso? Bueno, me acuerdo, empecé a ir a la escuela. Segundo día, no entendía nada, me acuerdo que a mí todos me llamaban Benjamín.
y se firmaba mi documento, decía Luis. Y la maestra decía, Luis, Luis. Y ahora pensé, este chico es retardado, porque todos levantaban la mano y el último que era yo. Y claro, yo siempre el registro era Benjamín. Entonces así arrancó el Claro. primer día. Entonces la maestra se acercaba y me decía, Luis, me decía en inglés. Bueno, sí, así arranqué el primer día de escuela. Al segundo día, un muchacho de la raza afroamericano me pega con una botella en la cabeza y me paniqué. Y me acuerdo estar en una dirección esperando a que mi padre salga de trabajar. Yo en la tarde de la escuela. Todos me hablaban en inglés, me preguntaban cada vez, yo estaba mareado. Me había asustado porque yo venía, yo qué sé, yo no entendía por qué me había golpeado. Y ahí comienza la inmigración. Así fue recibido. ¿Qué te causó eso emocionalmente, digamos, no? Porque siendo tan joven, tan chiquito y yendo a un lugar nuevo y que te den un botellazo en la cabeza no es algo menor, ¿no? Y me acuerdo de ese momento me quería volver. Y yo tenía mis amigos, Lucas Aiello, Mauro Ese, Campitelli, Florencio, todo un montón de pibes ahí del barrio que la verdad que en ese momento yo me acuerdo, digo, estos son un montón, decía yo, digo, ¿por qué me golpeó este muchacho, el muchacho de la raza afroamericana? Y en ese momento me paniqué, me acobardé, me dio miedo. No tenía mi grupo. Después me empecé a dar cuenta que acá se maneja mucho por agrupación. Yo siendo del sur, de Argentina, acá había muchos latinos, muchos caribeños. Me acuerdo también que comentario de un chico cubano me decía, no, que vos sos Argentina, porque había una historia un poco con el Che Guevara, yo no entendía nada. Entonces fue todo así, mi experiencia en la escuela y bueno, me acerqué mucho, me acuerdo que habían 2 pibes mexicanos, más o menos teníamos la misma altura, y ahí empezó la historia, ahí muy agradecido a la gente de México, porque la verdad que los pibes eso, le voy a agradecer toda la vida, porque después ya era como que había encontrado mi grupo, y eran los pibes, uno acá le dicen chicano, y entonces ahí en el middle school, ahí empecé a estar con todos esos muchachos que me ayudaron a entender y a explicarme cómo era acá tan joven, cómo se dividían entre grupos. Y bueno, yo caí con los muchachos del norte de México, porque capaz que con los caribeños no me aceptaban mucho. Claro, sí, sería lo que la secu... Me imagino que para una persona tan joven, ¿no? Venir de un lugar donde ya conocías, donde te criaste, era tu lugar, tu cultura, y llegar a un lugar nuevo donde tenés que aprender a sobrevivir de alguna manera, porque encontrás gente que habla el mismo idioma, pero no te aceptan, gente que no habla tu idioma y no te acepta. Después terminás encontrando un grupo de muchachos de México que más o menos te dan un lugar y te encontrás tu grupo y de alguna manera tenías que encontrar dónde encajar. Y bueno, esa cultura, la cultura mexicana, estos muchachos te abrieron la puerta. Eso es algo que es importante porque, en mi opinión, ¿no? Basado en tu historia, cuando uno piensa en inmigrante, no es solamente ir a un lugar y trabajar, es la adaptación. Y no es la adaptación solamente de los adultos, sino de los más jóvenes también, ¿no? Como en tu caso que pasaste por eso, ¿no? Y me imagino que hay miles de historias, pero Sí, bueno, el podcast no puede ser de dos no, horas, ¿no? Bueno, también yo sé que hay problemas de adicciones, ¿no? Tu adicción. ¿Vos crees que el llegar tan joven a Estados Unidos, inmigrar tan joven, ese cambio brusco aportó también a la adicción o no? sí. Bueno, yo soy recuperado de las drogas. Soy adicto. Recuperado. Eh, Estoy emocionado. Al segundo día de escuela me golpean, yo venía de un semisecuestro de Argentina, entonces
la inmigración acá a Estados Unidos influyó mucho en mi carrera como adicto, ¿no? O sea, mi adicción, en mi enfermedad, ¿no? Que la sigo peleando día a día. Estoy 4 años sobrio hoy para aclarar. Mm, sí, eso fue, y el ambiente fue muchas pandillas, y tuve que adaptar un personaje que no es el que aprendí en mi casa, que no tiene nada relacionado que lo más parecido a mi país es un barra brava. Tuve que adaptar un personaje y mostrar algo que realmente no soy. Y hasta el día de hoy me sale ese personaje como para marcar el terreno. Pero sí me afectó y arranqué con la adicción muy temprana edad. Como soy tu hermano, aparte de que soy el que entrevista, soy tu hermano, somos familiar y ya sé lo que la familia también fue afectada. Em, entonces, te quería preguntar, por ejemplo, que le cuentes a la audiencia cuánto hace ya que estás limpio de adicción. Acabo de cumplir 4 años de sobriedad. 4 años de sobriedad. 20 años de adicción. Arranqué a los 17 años. Una de las razones por las cuales yo quería que vos fueras em, mi primer entrevistado es porque en el momento de que vos estabas pleno con tu adicción, eh, no podríamos tener esta conversación. Siempre planeamos de que en algún momento juntos podamos tener una conversación de adultos normal, sin adicciones de por medio. Muy difícil poder hablar eh, de adicciones o tener una conversación normal, ¿no? Y sinceramente quería darte esta oportunidad de que estés acá y que la des a, a mi primer podcast porque estoy muy orgulloso de vos por lo que hiciste. Eh, no es algo menor sobrevivir una adicción. Es algo que uno sale de la adicción, pero después es una lucha de por vida. Y, y bueno, hoy de poder entrevistarte y poder hablar con vos como una persona recuperada es algo, no es algo menor y es fuerte, ¿no? Por eso me costaba hablar un poco. Te quería dar ese espacio también. Este es un show de inmigración, ¿no? Lo que vive el inmigrante, pero también hay cosas que le pasan al inmigrante en su jornada de inmigración. Y una, vos contaste varias cosas y una la adicción. Así que, bueno, la verdad que te quería decir que estoy muy orgulloso y que gracias por estar acá. Sí, Dios no se equivoca y el tiempo de Dios es justo. Y sí, a los 17 años, en Estados Unidos, en Palm Beach, me encerré en un auto, prendí 7 bombas de veneno y me rescató una hermana, Nancy, mi hermana mayor. Fue la primera vez que me quise quitar la vida. Mucha presión, mira, Claro, mucha presión. Y bueno, yo ya tengo 41 y pasó un montón de años, un montón de... Entonces, estaba en una escuela de aviación, yo quería ser piloto de avión. Y la elección ha destruido absolutamente todo, menos mi fe. claro, Y la verdad que sí, y también la presión de ser inmigrante, ¿no? De que todos vienen a triunfar en Estados Unidos, en triunfar. Yo amo Estados Unidos porque conocí el lado oscuro y ahora estoy conociendo el lado, la libertad, ¿no? De lo que representa Estados Unidos, ¿no? claro. Recién ahora. Y sí, la migración fue muy dura y pasaba un momento.
muy difíciles para encajar, ¿no? Para encajar. Es difícil cuando tenés 11 años, pues tu Claro. familia viene, está siempre trabajando y, y bueno, el suicidio es un problema muy, muy grande acá en Estados Unidos y, y bueno, yo sobrevivo. En mi caso, yo les voy a contar, porque ya que es un podcast para gente con situaciones emocionales, mentales, que es bueno que busquen ayuda, por más que no lo sientan, que se preparen, más cuando son hijos, vienen con hijos chiquitos. La verdad que lo que yo siempre le cuento a gente que nunca emigró es que el ser humano en sí tiene problemas cotidianos que sufre, son normales de la vida, momentos buenos y momentos malos, ¿no? El inmigrante pasa por lo mismo, pero le agrega toda esta situación social de lo que es inmigrar, no ser aceptado, ser discriminado, no poder conseguir trabajo, no sentirte socialmente aceptado. Son un montón de cosas que son algo adicional a lo que uno vive cotidianamente. La adicción, hay gente que no emigra, tiene familiares adictos también, pero la migración nunca aportó a esa adicción, fueron otras cosas. Y la realidad es que el inmigrante, más allá que sea una decisión personal, pues nadie te obliga a emigrar, ¿no? Cuando vos vas a otro país, tenés los problemas que todas esas personas que viven en ese nuevo país tienen, y en adición es eso, ¿no? Lo que es ser un inmigrante, todas esas dificultades que uno vive, y ser un adicto en un país que no es tuyo, y con todos esos desafíos, todo lo que eso implica, no es fácil. Así que bueno, eso es importante que la gente lo sea. Y bueno, para ir cerrando, Benja, ¿qué le dejarías a la gente, por ejemplo? ¿Qué le dirías a la gente que va a emigrar con chicos chiquitos, de pequeños, ¿no? ¿Qué le dejarías qué le dirías a esos padres que van a emigrar con sus hijos tan pequeños? ¿Y qué le dirías a ese niño de 11 años, o de 10 o de 12 o de 8 que por ahí escucha este podcast? ¿Y qué le dirías a ellos? ¿Qué mensaje le dejarías? Que no se coman el cuento de que tienen que salir a buscar, a buscar, a buscar, si tiene que estar en familia y tiene que lograr la comunicación con sus hijos, porque a los 11 años o a los 10 años el niño es obligado prácticamente a migrar. El adulto toma la decisión, pero el niño no, el niño, su casa es su casa, su país es su país. Y, y yo lo que le dejaría, el mensaje que me gustaría darle es que tiene que pasar mucho tiempo juntos, hay un balance entre el dinero o el sueño que tenga y el desarrollo de sus hijos. Creo que es más importante porque la generación es toda una generación que se va a empezar que no se apuren, que se enfoque más en el desarrollo de sus hijos que venir desesperadamente a querer mostrar o comprar o tener cosas que capaz que en su país cuesta mucho tener, que es entendible. Estados Unidos te aplasta, acá hay mucho poder económico y siempre querés tener, 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 que está bien, pero no está bien dejar de lado el desarrollo de un niño como para tener algo material. Si se puede tener los dos, depende, va por capacidad, pero el mensaje que diría sería que estén en familia, que tengan tiempo, que cenen juntos, que sigan con su misma cultura adaptando la nueva. Y sus raíces de comer juntos, de estar juntos, y listo, que estén con sus hijos, que los escuchen, que estén al tanto de cómo van en la escuela. Las escuelas acá son muy diferentes y, y bueno, ahora es mucho más complicado por el tema del internet y muchas cosas, acceso que tienen los chicos. Bueno, gracias, Benja, por estar en mi podcast. La verdad que es un orgullo para mí haberte tenido acá, más sabiendo todo lo que luchaste en tu vida y todo lo que pasaste, así que la verdad que es un orgullo para mí. Y gracias por haber estado en mi programa, mi primer programa. El más importante es mi primer programa.
Al final se sale primero con Dios y después con la familia. La familia es todo. La familia es lo importante que tiene un ser humano. No se coman el cuento. Gracias, Benja. Te mando un abrazo, che. Chao.